Días, queridos hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz a cada uno de ustedes. El Evangelio de Marcos es también conocido como el Evangelio que muestra el servicio para el cual Jesús vino a manifestarse a esta tierra. Marcos inicia su Evangelio con el ministerio de Juan el Bautista, aquel que vino a proclamar ese Mesías, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego Marcos, en el primer capítulo nomás, nos muestra el bautismo de Jesús, donde Jesús se identifica con el hombre pecador, aquel que vino a salvar, y la manifestación que se produce inmediatamente del Padre y del Espíritu Santo cuando se identifican plenamente con Él. Posteriormente, en este mismo primer capítulo, Marcos nos muestra la tentación que sufre Jesús de mano de Satanás, donde se manifiesta que el pecado no formaba parte de su vida y por lo tanto el diablo se aleja de él. Es así como Jesús inicia su ministerio público, inicia visitando lugares, y este pasaje que vamos a leer a continuación, que lo tenemos en Marcos 1:21 al 28, nos muestra claramente la visita de Jesús a una sinagoga. Este pasaje titula Un hombre que tenía un espíritu inmundo. Vamos a leerlo. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos que lo obedezca? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Como estamos viendo en este pasaje, toda esta escena se produce en el pueblo de Capernaum. Capernaum se encontraba al noroeste de Galilea. Era una ciudad muy importante porque de allí salieron 5 discípulos del Señor. Era el domicilio de 5 discípulos del Señor: Pedro, Simón, Jacobo, Juan y Mateo. El Señor allí mismo, en Capernaum, fijó su centro de operaciones después que fue rechazado de Nazaret. Y de esta manera se cumple la profecía de Isaías. Y es en Capernaum donde el Señor realiza muchos milagros, donde dedicó gran parte de su tiempo en enseñar la palabra de Dios. Sin embargo, a pesar de todo ello, a pesar de las maravillas que se producen en esta ciudad se opuso al Señor y a su Evangelio. Este acontecimiento que nos señala este capítulo 1 de Marcos tiene lugar en la sinagoga. En cada ciudad en Israel, en cada pueblo, habían por lo menos una sinagoga, donde se dan a cabo mínimo 3 reuniones a la semana, siendo la más importante la reunión de los días sábados, donde la gente se congregaba para adorar a Dios y escuchar la palabra de Dios. Y para Jesús era totalmente habitual tener este tipo de visitas, porque como lo hemos visto anteriormente en los evangelios, desde los 12 años Jesús se pierde, y ¿dónde se ha encontrado? En la casa de su padre, para ver de esta manera el propósito que él tenía con su venida aquí a la tierra. Pero en la sinagoga se encontraban muchos tipos de personas, principalmente gente religiosa que no experimentaba en su vida personal un verdadero temor de Dios. Y la interpretación de la palabra que ellos daban a conocer generalmente estaba totalmente vacía. Y los escribas eran las personas encargadas de enseñar el Evangelio a las personas. Pero para ellos era más importante transmitir generaciones de tradiciones, explicar comentarios personales de los maestros, de la manera como ellos interpretaban la ley, y así era interpretada de generación en generación,
totalmente diluyendo el contenido en esencia de lo que representaba el Evangelio, la palabra de Dios. Y esto fue lo que sorprendió a las personas que escuchaban a Jesús. ¿Qué era lo que les sorprendía cuando escuchaban a Jesús hablar? El pasaje lo dice claramente, les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hay una gran diferencia cuando uno enseña la palabra de Dios. Puedes enseñar con autoridad y puedes transmitir una enseñanza sin autoridad. Qué importante es lo que la palabra nos está mostrando a través de este pasaje. Porque el Señor lo que hacía él, le sacaba el verdadero sentido espiritual que tenía la Escritura, libre de tradiciones, libre de prejuicios, libre de comentarios totalmente distorsionados. Esa era la diferencia que Jesús mostraba cuando enseñaba la palabra, enseñaba con autoridad. Y esta autoridad es la que Jesús pone de manifiesto ante la presencia demoníaca, porque el relato nos muestra que su enseñanza se vio claramente interrumpida ante la presencia de un hombre que estaba poseído y que comenzó a dar grandes voces. Y esto nos tiene que llevar a varias reflexiones. La primera reflexión e interrogante que nos podemos hacer es: ¿qué hacía un endemoniado en la sinagoga? Quizás no es el lugar más propicio para que un endemoniado asista, pero vemos que el enemigo está en todos lados. Y esto la iglesia tiene que ser totalmente consciente y tiene que estar alerta. Resulta evidente que la presencia de este hombre poseído por un espíritu inmundo era con el propósito de estorbar la obra que estaba iniciando Jesucristo a través de la enseñanza. Hasta que llegó Jesús y comenzó su enseñanza, todo había estado tranquilo. Una vez que Jesús comienza su enseñanza, es que el espíritu comienza a dar voces. Y esto vemos claramente que esta posesión demoníaca representa una forma extrema de control por parte del diablo hacia los seres humanos. El espíritu, a través de este tipo de posesión, toma el control y la voluntad de la vida del ser humano, y esto es algo que no podemos dejar pasar por alto, esto es algo que no podemos ignorar, porque el propósito del enemigo, como siempre lo ha sido desde el principio, es sembrar confusión, es mantener en oscuridad y en última instancia mantener esclavizado al ser humano, porque su propósito también es de matar y destruir. ¿Y por qué en el Antiguo Testamento este tipo de manifestaciones no se dieron? Y es claro, es evidente señalar que con la venida de Cristo produjo un gran estallido en el mundo de las tinieblas. Nada más Jesús comienza su ministerio y fue el mismo Satanás que se acercó a él con el propósito de tentarle. Y vemos ahora, en este pasaje nos muestra ahora a una persona totalmente poseída tratando de interrumpir la enseñanza en la sinagoga. ¿Qué hacía este hombre poseído? Trataba de interrumpir la enseñanza. Y eso es lo que el diablo hace en la vida de las personas que están tratando de seguir a Jesús. Trata de interrumpir que seas enseñado. Y utiliza diversas formas para hacerlo. Y nos damos cuenta que este tipo de acontecimientos que se presentaron con personas poseídas a lo largo de los evangelios nos muestra que no eran incidentes ni hechos aislados. ¿Y por qué el Espíritu le pregunta a Jesús si había venido a destruirlos? Por la sencilla razón de que ellos saben cuál es el fin. El libro de Apocalipsis nos dice claramente que hay un lago de fuego que arde con azufre, esperando al diablo, a todas sus huestes y lamentablemente a todas las personas que no quisieron oír el Evangelio de Cristo y decidieron mantenerse apartados de él. Entonces, ¿qué nos enseña este pasaje? ¿Cuál es una de las enseñanzas que nosotros podemos observar y apreciar en este pasaje? Jesús vino a corregir esa visión distorsionada que tenían los judíos.
y los discípulos también, acerca del reino de Dios. El pueblo esperaba a un Mesías, pero esperaba a un Mesías, un hombre político, que estableciera su reino en Jerusalén y que los liberara del yugo de la esclavitud de Roma. Y era totalmente opuesto a la enseñanza que Jesús había venido a traer. A veces nosotros tenemos una visión totalmente distorsionada de Jesús. Nosotros tenemos expectativas de nuestros pensamientos y de nuestras intenciones, cómo queremos que Jesús venga a actuar en nuestra vida. Y la palabra de Dios lo que hace es corregir esa visión distorsionada que nosotros tenemos, o esa falsa expectativa que nosotros tenemos en nuestros corazones con respecto a la presencia de Dios en nuestras vidas. Jesús lo que le estaba enseñando a todos aquellos ahí presentes, aunque muchos de ellos no se dieron cuenta, es que el reino de Dios se iba a establecer en el corazón de las personas. Iba a generar una liberación espiritual en sus vidas para arrebatarlos del dominio que Satanás estaba ejerciendo sobre cada uno de ellos. A la vez, Jesús les estaba mostrando que el poder de Dios está por encima de toda fuerza del maligno y que la aparición repentina del reino de Dios en la tierra, en la persona de Jesucristo, significaba que el inicio de la liberación de parte de Dios de todos esos corazones esclavizados y a los cuales Satanás le había arrebatado esa libertad espiritual. En 1 de Juan 3:8, la palabra nos dice claramente: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesucristo trae victoria y trae libertad a nuestra vida. El propósito de Jesús en tu vida es deshacer las obras del diablo que Él ha estado haciendo en ti durante mucho tiempo. Él viene a traer libertad a tu vida. ¿Y cuál es la actitud que nosotros tenemos que tomar con respecto a esta presencia demoníaca? Mucha gente rechaza esta idea de que los demonios existen y lo toma como una superstición de los tiempos antiguos. O quizás lo ve como un caso de histeria colectiva, o lo puede considerar también como un caso de locura. Pero algo que tenemos que tener muy en claro es que Jesús, a través de este pasaje y de los muchos pasajes que nos muestran los evangelios, Él reconoce la presencia demoníaca actuando sobre la vida de las personas. Ya le hemos dicho, el propósito de Satanás es torcer y sembrar confusión. Y para esto es muy importante, porque si la palabra dice que conoceréis la verdad y la verdad los hará libre, ¿cuál es el propósito entonces en el cual Satanás se enfoca? En que no conozcas la verdad, en que no conozcas la verdad y que no seas instruido en la verdad. Porque el día que tú conozcas la verdad, vas a ser libre de muchas ataduras espirituales que aún pueden continuar dentro de ti. En la medida que tú conozcas la palabra de Dios, la palabra traerá libertad a tu vida. Y es por eso, hermano y hermana y amigo que tú nos ves, que le des la importancia de congregarse. Quizás ahora físicamente no nos podemos congregar, pero las posibilidades tecnológicas nos están dando la alternativa de poder congregarnos a través de Zoom y a través de otros medios. No pongas trabas a la enseñanza de la palabra de Dios en tu vida. No le des rienda suelta a que el enemigo te quite y te robe bendición. A veces nos preguntamos por qué nos sentimos tristes, por qué nos sentimos sin esperanza. Porque el diablo viene a robar y a destruir toda aquella bendición que Dios tiene preparada para ti. Y el diablo viene a quitarte la bendición de ser enseñado, de ser instruido en la palabra de Dios. En las sinagogas, los escribas
explicaban la palabra, pero estaba hueca, estaba vacía. Y vino Jesús y le dio sentido espiritual a esa palabra que ellos habían recibido y que no habían podido entender. Y por eso la gente estaba asombrado. Y es por eso que en Hechos 17:11 nos dice lo siguiente: escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hermanos, tenemos que ser entendidos de la palabra. Tenemos que ser hombres y mujeres enseñables, que se dejen enseñar de parte del Evangelio el propósito y la voluntad que Dios tiene para tu vida. En 1 de Juan 4:1 la palabra nos dice lo siguiente: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y esto es lo que estamos experimentando hoy en día. ¿Cuántos tipos de religiones han aparecido en este mundo? ¿Cuántas sectas? ¿Cuánta confusión hay en este mundo con respecto a la visión que Dios quiere darnos a través de su palabra? Y por eso tenemos que entender que la posesión demoníaca es algo real, es algo que lo podemos observar. El mundo está en caos y estamos viendo las obras del maligno a nivel mundial. El diablo dice que ha venido a matar y destruir. ¿Y qué estamos viendo hoy en día en estos tiempos de pandemia? Muerte, destrucción, caos, pérdida de esperanza, robos, asaltos, asesinatos. Vemos de todo. La presencia del enemigo está latente. Y nosotros tenemos que ser conscientes de esto. Tenemos que ser conscientes de que todo hombre que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo está bajo el poder del enemigo. El enemigo manipula su vida. Y por lo tanto, cuando la palabra de Dios llega a tu vida, tú tienes que tomar la decisión de permitir que Cristo comience a gobernar en tu vida, comience a gobernar, y que de la oscuridad en la que tú te encontrabas llegue la luz, y de la esclavitud en la que tú te encontrabas, hablando espiritualmente, llegue esa libertad por medio de la luz de Cristo. Pero vemos que una persona que se encuentra en este estado, el enemigo se ha apoderado totalmente de su voluntad. Se trata de una forma extrema de esclavitud. ¿Qué busca el enemigo al poseer la vida de las personas? Lo que busca es destruir la imagen y la semejanza de Dios que el ser humano heredó cuando fue creado. La palabra lo dice en Génesis. Que seremos semejantes a Él en su imagen y en su semejanza. El diablo quiere quitarte, robarte la imagen de Dios. La imagen de Dios que trae un propósito en tu vida y te lleva a una autodestrucción. Eso es lo que busca el enemigo. Busca que te autodestruyas. Por eso el mundo se encuentra en un proceso de autodestrucción. Y qué triste es ver que un hombre creado bajo un propósito divino, bajo una imagen y semejanza de Dios, se encuentre en una situación de extrema voluntad, poseído por Satanás. Y si estos demonios estaban diciendo la verdad que Él era el Hijo de Dios, ¿por qué Jesucristo no aceptó el testimonio que este poseído estaba dando? ¿Por qué no aceptó? Hemos dicho una vez más que el enemigo busca sembrar confusión. Y buscaba que las personas pudieran ver que había una relación entre Jesús y ellos. Pero no puede haber una relación entre Jesús y la impureza, entre Jesús y el pecado, porque el origen impuro y la verdad no son compatibles. Además, no había llegado el tiempo que Jesús fuera proclamado como el Mesías. El propósito del enemigo siempre va a ser oponerse y estorbar la obra de Dios. Y es por eso que ellos trataron de vincularse con Jesús, para que la gente los relacionara con ellos. ¿Qué tienes con nosotros? ¿Qué cosa te hemos hecho? Ellos querían
ser relacionados con Jesús. Y en parte pudieron cumplir ese cometido, porque si nosotros recordamos los pasajes que hemos leído anteriormente, vamos a darnos cuenta que cuando Jesús comienza a liberar endemoniados, en otros pasajes bíblicos, los escribas y fariseos decían es porque él tiene a Beelzebú dentro de él. Esto es lo que hace el enemigo. Busca generar confusión y buscaba incitar a las personas a que lo aclamasen como el Mesías, pero no como el Mesías bíblico, aquel que había venido a liberar las vidas, aquel que había venido a rescatar por medio de la cruz la vida de las garras del maligno, aquel que había venido a entregar su vida, en dar su vida en rescate de toda la humanidad. Jesús lo manda a callar. Con una palabra lo manda a callar. Y lo obliga a dejar en paz a ese hombre. Jesús tiene poder sobre todo poder maligno. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Lo primero que tenemos que aprender es que la autoridad divina está por encima de toda hueste maligna. No hay nada, si tú estás en Cristo y eres nueva criatura, no tienes por qué temer, porque la autoridad divina, aquella que te cubre y te protege, está por encima de toda hueste maligna. Jesús resaltó la verdad de la doctrina que enseñaba. Y no solamente él enseñaba, sino que esta doctrina era acompañada de experiencias sobrenaturales que eran reflejadas a través de la humanidad que lo estaba rodeando. La gente se quedaba sorprendida porque hasta los demonios lo obedecían. ¿Qué clase de doctrina es esta? Que aún los espíritus inmundos lo obedecen. La prédica de Jesús, la enseñanza de Jesús crea asombro. Y el Señor no quiere que te quedes asombrado. El Señor no quiere que digas, ay qué bonito fue la prédica, qué lindo, me emocioné, me llegó hasta las lágrimas. El Señor no quiere emociones. El Señor no quiere que te quedes en esa etapa de asombro. El Señor lo que está buscando es que su palabra te transforme, es que su palabra te cambie, es que su palabra te libere, es que su palabra te restaure, es que su palabra te sane, es que su palabra te permita ver su gloria, que la obediencia a Él te permita ver cómo los cielos se abren una vez más, cómo el mar se abre delante de ti y cómo tus enemigos perecen en el intento de querer acabar con tu vida. El Señor no quiere que te quedes en el asombro. No cometamos el mismo error que cometieron los judíos, porque ellos se quedaron asombrados, pero nadie se percató quién verdaderamente era Jesús en ese momento y cuál era la actitud que tenían que tener delante de Él. Cómo Él tenía autoridad, cómo tenía ese poder para sanar, para restaurar, cómo los demonios se le sometían. Se quedaron asombrados, pero no pudieron darse cuenta quién verdaderamente era. Y nosotros tenemos que permitir que la enseñanza de la palabra de Dios en nuestras vidas genere transformación, genere cambio, genere una nueva vida. Nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de nombrar las cosas por su nombre, de no decir esto es un pecado insignificante. Nosotros tenemos la responsabilidad de decir las cosas por su nombre. Tenemos la responsabilidad de enfrentarnos al enemigo de la misma manera como Jesús se enfrentó a él. Las armas que Jesús utilizó contra el enemigo siempre fue el conocimiento de la palabra de Dios. En la tentación, Jesús dijo claramente, escrito está, escrito está y escrito está. Y para saber lo que está escrito es muy importante, querido hermano y hermana,
que seas una persona enseñable, que seas una persona que no ponga trabas a ser instruido en la palabra de Dios, que seas una persona que tenga esa hambre y esa sed de conocer a ese Dios vivo, que sea una persona que verdaderamente haya tenido ese encuentro con el Señor. Y así como lo hicieron los discípulos, ven, he tenido ese encuentro con aquel Cordero que quita el pecado del mundo, ven, te lo presento, Él hizo esto en mi vida y puede hacer cosas grandes en la tuya. Nosotros tenemos el poder y autoridad que Dios nos ha dado sobre todo espíritu inmundo. Basta que leas Efesios 6, la armadura del Señor. Basta que leas que nosotros hemos recibido un espíritu de dominio propio y no un espíritu de temor. Si tenemos miedo, tranquilo, es normal. En estos tiempos es normal tener miedo. Lo que no es normal es que te quedes en el temor, porque el temor forma parte de las emociones del ser humano. Pero recuerda claramente que lo opuesto al temor no es la valentía. Lo opuesto al temor es la fe. Y la fe solamente viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hermano, que Dios te bendiga en este día. Que Dios renueve tus fuerzas. Que Dios te permita abrir los ojos para darte cuenta lo que está a tu alrededor y darte cuenta que el enemigo no puede seguir haciendo de las suyas. Es tiempo que tú tomes el control de la situación en Cristo Jesús y asumas la autoridad que Él te ha dado y que te enfrentes al enemigo y lo hagas retroceder, porque el enemigo no tiene parte ni suerte en tu vida, porque tú eres un hijo de Dios, has sido redimido por la sangre de Cristo y la sangre de Cristo te da poder y autoridad. En el nombre de Jesús, recibe toda la bendición de Dios en este día. Bendiciones.